Buenas tardes, hoy es martes 30 de octubre del 2012. Vamos a continuar con las tutorías virtuales correspondientes a la materia de Ciencias Naturales del nivel 2 de la primera evaluación. El otro día vimos los temas 1 y 2 y vamos a continuar hoy con el tema 3, que tiene por título el laboratorio. Los científicos no únicamente realizan un trabajo de campo, sino que en ocasiones trabajan exclusivamente en el laboratorio o pueden combinar un trabajo en el campo que consista en una recogida de muestras y luego un trabajo del laboratorio. Por ejemplo, hay botánicos que realizan un trabajo de campo en el que recogen distintas muestras vegetales que luego deben ser analizadas y se determinarán los géneros y especies de esas distintas muestras en el laboratorio, con ayuda de unas claves dicotómicas, es decir, unos libros que van a determinar un género u otro en función de unas características, con la ayuda de otros elementos como puede ser una lupa binocular o un microscopio. Esto en el campo de la botánica, pero podría ser bien distinto en el campo de la biología molecular. Como acabo de decir, hay distintos tipos de laboratorio, puede ser química, de física, de microbiología, es decir, de la biología de los seres vivos microscópicos, como pueden ser las bacterias, los hongos, de la botánica, de la zoología, etc. Evidentemente, los materiales que se van a utilizar en cada laboratorio, habrá algunos que sean comunes y otros van a ser bien distintos. Lo que sí que me parece importante que conozcamos serían las instrucciones generales en un laboratorio. Es decir, hay una serie de instrucciones generales que van a ser comunes a los distintos tipos de laboratorios. Esta serie de instrucciones se tienen en cuenta bien para mantener un orden en el laboratorio o bien por seguridad. Generalmente tenemos que dejar todo bien ordenado, se haya realizado el trabajo del laboratorio, tanto los materiales como los productos empleados, y si hemos cogido algo de un estante, lo lógico será que lo volvamos a depositar para cuando se esté realizando un experimento no tener que andar buscándolo. Se utiliza generalmente una bata, que suelen ser blancas, puesto que sirven tanto de protección para el cuerpo como a la ropa, ya que en ocasiones se suele trabajar con sustancias corrosivas que pueden dañar tanto la piel como la ropa. Si en el trabajo en el que estamos inmersos lo requiere, nos pondremos también unas gafas protectoras, un gorro y unos guantes. Evidentemente, las gafas protectoras nos van a salvar de cualquier tipo de salpicadura de distintos compuestos, como podría ser el ácido clorhídrico, que se suele manipular con guantes, pipetas, dentro de una especie de mampara protectora, y para lo que se suele utilizar gafas. Hay otros compuestos que, debido a su toxicidad o a su peligrosidad, van a requerir pues unos materiales más concretos. Cuando estemos trabajando, vamos a disponer de un cuaderno, que hoy en día, además del cuaderno, se suelen emplear ordenadores en los que vamos a ir acumulando los datos que vayamos tomando durante nuestro trabajo como científicos o simplemente anotaciones que tengan que ver con los experimentos realizados. Es imprescindible, más en unos laboratorios que otros, llevar una higiene, es decir, lavarse con jabón y desinfectarse. En ocasiones, incluso en laboratorios de microbiología, si estamos haciendo cultivos de distintas bacterias y tenemos alguna bacteria en nuestras manos, bien de haber tocado el botón del ascensor o cualquier cosa, es decir, podemos contaminar una muestra simplemente con las bacterias que llevamos. Por eso hay que ser muy metódicos y hay que lavarse las manos, utilizar
utilizar materiales estériles y usar guantes para evitar la contaminación. El material de laboratorio, una vez empleado, como he dicho, debe colocarse en su estante concreto y debe limpiarse previamente. Es imprescindible que todo laboratorio conste de un botiquín de accidentes y un sistema antiincendio. En ocasiones existe también, como medida de seguridad, una especie de manguera que puede servir para limpiarse los ojos en caso de que hayamos sufrido algún tipo de salpicadura o contacto de los ojos con un producto peligroso. Bueno, normas de seguridad en un laboratorio. Deben existir una serie de normas que nos sirvan para prevenir una serie de riesgos. Estas normas deben tenerse muy en cuenta, ya que de ello va a depender la seguridad de los integrantes del laboratorio. Es decir, si yo dejo algún compuesto que pueda evaporarse y que pueda ser peligroso, lo dejo abierto, no solo estoy poniendo en juego mi salud, sino también la de mis compañeros de laboratorio. Evidentemente, como en cada laboratorio se van a emplear distintos métodos, distintas técnicas, distintos materiales y distintos compuestos, estas normas de seguridad van a existir normas comunes, pero normas concretas de cada laboratorio. Los productos químicos suelen ser los que más accidentes pueden provocar si no se tienen en cuenta las normas establecidas. Son comunes a alguna serie de signos que aparecen en los distintos compuestos que vamos a emplear. Es decir, que sean oxidantes, inflamables, que afecten a la salud por su toxicidad, que sean irritantes, etc. También vamos a tener un contenedor para no arrojar estos compuestos si son nocivos para el medio ambiente a la pila, sino lo vamos a recoger en un contenedor específico. Bueno, vamos a nombrar material de laboratorio más empleado, es decir, lo más común. Luego vamos a tener materiales concretos y específicos para cada tipo de laboratorio. Así, en norma general, los materiales más comunes a todos los laboratorios suelen ser gradillas para tubos de ensayo, es decir, un lugar donde vamos a situar los tubos de ensayo, ya que debido a su estructura es difícil que se mantengan en pie, salvo que lo coloquemos en una gradilla. Placas Petri, que pueden servir para cultivos bacterianos, morteros, para triturar distintas sustancias, alambiques, pipetas y micropipetas, probetas con distinta graduación, buretas, embudos de decantación para decantar sustancias en función de su densidad, matraces aforados, mecheros Bunsen, vidrios de reloj, autoclaves, termómetros distintos, mediremos las variaciones en la acidez o basicidad de un compuesto con la variación del pH, es decir, mediante pHímetros, etc. Aquí tenemos un mechero Bunsen que se nutre de alcohol, la llama necesita de la combustión del alcohol, gradillas donde vamos a colocar los tubos de ensayo, que manipularemos con pipetas o macropipetas o micropipetas, como las que aparecen aquí. Esto sería un matraz Erlenmeyer, tubo de ensayo, que estamos sujetando con unas pinzas. En función de que tengamos que calentar el tubo de ensayo, pues utilizaremos unas pinzas, las utilizaremos, y placas Petri, que generalmente se utilizan medios de cultivo, como puede ser el agar-agar, para hacer cultivos bacterianos. Bueno, evidentemente, en función de los experimentos, hay veces que vamos a tener en cuenta variables cuantitativas, es decir, vamos a medir. Se denomina magnitud a toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Vamos a ver distintos tipos de magnitudes, algunas pueden ser la masa, el peso, la velocidad, la temperatura, etc. Y para medir siempre vamos a necesitar comparar.
Medir va a ser comparar una magnitud con otra, digamos, similar, que vamos a llamar unidad. Entonces vamos a averiguar cuántas veces la contiene. Es decir, vamos a tomar una referencia. Unidad es la cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Bueno, vamos a tener en cuenta que los valores de las medidas nunca serán exactos. Al no ser, no realizarse una medición perfecta o exacta, va a existir un error. Es decir, las medidas vienen afectadas por una cierta incertidumbre, que es lo que se va a denominar error. Esto es debido a que los instrumentos generalmente no están perfectamente calibrados y aunque lo estuviesen, nuestros sentidos tienen una percepción limitada. Es decir, no somos máquinas y vamos a percibir con un límite. Por lo tanto, existirán errores. El valor que se estima va a servir para decir a la medida más menos, en este caso se trataría de 2 milímetros, para estimar el error de medida que puede haberse llevado a cabo. El Sistema Internacional de Unidades sirve para poner en común la utilización de diferentes unidades de medida en los distintos lugares del planeta. Es decir, es un acuerdo, ya que en unos países se utiliza un sistema de medida y en otros otro. Por ejemplo, kilómetros, millas, ese tipo de diferencias hace que necesitemos de un sistema internacional de unidades. Lo que se hizo fue establecer en un primer lugar las que serían las magnitudes denominadas fundamentales y la unidad correspondiente a cada magnitud fundamental. Vamos a definir por ello la magnitud fundamental como aquella que se define por sí misma, es decir, no va a depender de otras. Ejemplo, la masa, el tiempo, la longitud. Sin embargo, vamos a tener una serie de magnitudes que se van a denominar derivadas. ¿Por qué? Porque sí que van a depender de otras magnitudes, que van a ser las fundamentales. Por ejemplo, la superficie sería una longitud al cuadrado, la velocidad va a depender de un espacio y de un tiempo. Por lo tanto, va a venir derivada por otras magnitudes. La densidad va a depender tanto de la masa como del volumen. Vale, tenemos aquí una serie de magnitudes fundamentales en esta tabla: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, las unidades correspondientes y las abreviaturas. Múltiplos y submúltiplos de las unidades en el sistema internacional. Es decir, en función de lo que estemos midiendo, vamos a utilizar unas unidades u otras. Por ejemplo, si voy a medir una bacteria, la longitud o las dimensiones de una bacteria no lo haré en kilómetros. Entonces, para eso son necesarios los prefijos y tanto de múltiplos como de submúltiplos. Es decir, por ejemplo, para microorganismos utilizaríamos el prefijo micra o micro, que indica que va a estar multiplicado por 10 elevado a menos 6. Sin embargo, si estamos hablando de unidades muy grandes, pues tenemos en cuenta prefijos como giga, mega, etc. Bueno, aquí tenemos una serie de magnitudes derivadas junto a las unidades correspondientes, la abreviatura y su expresión en el sistema internacional. Superficie, que va a ser metro cuadrado. El volumen, en este caso sería en 3 dimensiones. La velocidad, microsegundo, la fuerza, newton, etc.
El tema 4, que vamos a verlo también ahora brevemente, vamos a ver las técnicas de búsqueda y selección de información de carácter científico. Vale. A la hora de realizar una investigación científica vamos a recopilar una serie de datos e informaciones sobre el tema que vamos a desarrollar o en el que vamos a trabajar. Entonces, generalmente no se parte de cero, sino se parte de una base, es decir, de trabajos científicos previos. Vamos, por lo tanto, a consultar y analizar toda la documentación recopilada, la bibliografía relacionada con el tema que vamos a investigar y así tener una idea más general del tema que vamos a tratar. Para no partir de cero con nuestro trabajo, vamos a partir del trabajo que han realizado otros investigadores. Vamos a tener distintas fuentes de obtención de la información, o bien de otras personas, es decir, otros investigadores, otros científicos que han tratado un tema que a nosotros nos resulta de interés o que tiene relación con el tema que nosotros vamos a trabajar. Luego van a existir obras de consulta general, es decir, no son nada concretas para el tema, pero nos va a servir para hacernos una idea global. Pueden ser enciclopedias, diccionarios, charlas o distintas. Nos va a servir, bueno, para introducirnos en el tema, aunque luego tengamos que profundizar más mediante, por ejemplo, las monografías. Son textos bastante más específicos, tienen una cierta extensión y están redactados por una serie de personas que van a realizar los estudiados sobre un determinado tema, es decir, son mucho más concretos. Por ejemplo, las tesis doctorales. Publicaciones periódicas, revistas, periódicos especializados, por ejemplo, Nature, otro tipo de revistas de divulgación científica. Esto es una fuente de información que va a ser relativamente actual y novedosa. En ocasiones, claro, simplemente nos van a hacer un resumen de la información novedosa o relativa al tema que estemos investigando y deberemos profundizar en otras fuentes de información. Y hoy en día es ampliamente empleado las páginas web, ya que vamos a poder en un breve periodo de tiempo vamos a poder buscar información a través de internet y va a resultar muy cómodo. También tenemos recursos audiovisuales, ya sean fotografías, diapositivas o vídeos relacionados con el tema que nos resulte interesante estudiar. Y bueno, estas serían básicamente las fuentes de información principales. Con ello, concluiríamos el tema 4, es decir, hemos visto que los temas 3 y 4 son bastante breves. Y el próximo día ya continuaríamos con el estudio de las ciencias naturales, pero comenzaríamos un bloque temático nuevo que sería las personas y la salud. Bueno, con esto me despido y nos vemos la semana que viene.